Hola, mi nombre es Jacqueline Valencia, estudiante de primer semestre de Teología Presencial de la Universidad Bautista. Estoy en el curso de Teología del Antiguo Testamento y hoy escogí este tema de la Septuaginta o Biblia de los 70. Trata de la primera traducción que se hizo de la escritura original, que era el hebreo, al griego, y de por qué alguien que le gustaba mucho la cultura, un gobernante de la época, eh, ordenó un día que quería, además de que siempre pedía recopilar todos los libros, copiar todos los libros que él supiera que estaban escritos por toda la tierra, siempre quería tener todo porque había una biblioteca muy grande, pues entonces siempre quería recopilar todo y entre eso ordenó copiar el Antiguo Testamento. Bueno, ese sería como más o menos de lo que se trata la Septuaginta o, como les decía, la Biblia de los 70. Eh, Importancia del tema, pues es muy importante porque pues de ahí viene todo, ahí es donde se empezó la primera traducción de las escrituras, de la palabra de Dios. Y pues para los que estamos aprendiendo en este caminar teológico, que estamos apenas dando los primeros pasos, ¿no? De este caminar, de este recorrido de aprendizaje de la historia de la Biblia, pues me pareció algo súper importante. Yo no sabía nada del tema, estoy aquí igual que todos aprendiendo, entonces sí me pareció algo muy interesante aprender pues de dónde surge la primera traducción del hebreo al griego de la palabra de Dios, ¿no? Eh, por eso escogí el tema y pues tiene mucha relevancia en la comunidad eclesial porque podemos ver la recopilación que ha habido de los libros del Antiguo Testamento a lo largo de todos estos 2000 años o más, ¿no? Desde las escrituras de sus inicios del Pentateuco hasta la fecha y de la importancia de que podemos aprender en la comunidad de que de ahí viene la traducción griega, ¿no? ¿Por qué es la traducción griega? Porque dice la historia de que la Biblia del Nuevo Testamento fue escrito casi todas las cartas de Pablo y todo eso por el griego, ¿no? Entonces, de ahí viene pues como la traducción de también el Nuevo Testamento en griego, por qué sale, por qué se deriva el griego. Bueno, vamos a hablar de la historia, por qué nosotros deberíamos de aprender más de la importancia del tema. Vamos como a través de los tiempos, de toda la historia de la palabra. Dios ha hecho posible dar a conocer los textos sagrados desde el hebreo a toda la iglesia cristiana en todos los idiomas y en todas partes de la tierra, ¿no? Bueno, entremos en materia. La Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, ¿qué es? Ya les estaba diciendo una introducción de qué se trata y se puede decir que es la primera traducción del Antiguo Testamento a una lengua popular de la época, que en ese tiempo era el griego. Lo que se hablaba mayoritariamente en ese tiempo, puesto que en la época del Imperio griego empieza, como decía anteriormente, de que de cuenta la historia que era más o menos en el año 300, 200 antes de Jesucristo, y fue la ley de Moisés. De ahí se trata, la historia ya estaba por lo que era el Antiguo Testamento, el Pentateuco, toda la ley de Moisés, los profetas, ¿ya? Fue Ptolomeo Filadelfo. Este personaje, ¿quién era? Dice la historia que era el gobernante, era el rey de la época. Y él era la persona que siempre quería, como les decía al inicio, de
mandar a copiar todos los libros, todo lo que hubiera por allí. Quería tener que su biblioteca fuera la más grande y era la más grande de toda la historia porque pues eh, era, Alejandría era una ciudad muy grande y por tanto, de hecho, por este rey y todo eso, era una ciudad muy culta, que recopilaban todos los libros, todo lo que hubiera, todo lo que supieran que había escrito. Entonces de ahí surgió, por este rey, la idea que también quería tener la copia del Antiguo Testamento. De ahí sale la idea. Entonces, es interesante porque uno ahí puede analizar de cómo Dios eh, usa a las personas aún inconversas, usa a las personas aún no creyentes, porque el fin de este hombre, de este rey, era tener un libro más en su gigante y enorme biblioteca. ¿Ya? Nunca fueron los propósitos cristianos religiosos que Dios hubiera querido que su propio pueblo hiciera, pero Dios lo permitió, Dios usa a las personas. Yo veo en esto cómo es Dios de maravilloso porque Dios usa a las personas para que su palabra llegue, para que no haya ningún rincón de la tierra que se quede sin conocer y escuchar lo que es la palabra de Dios. Entonces, Él usa a los pueblos para que esa palabra que Él hizo que escribieran unos hombres en la época antigua trascienda, traspase fronteras, naciones, sin importar el idioma de que cada pueblo tenga, porque Él siempre hace que en el idioma que sea su palabra llegue. Entonces retomemos de nuevo. Alejandría llegó a ser un centro cultural muy importante en aquellos años. Era una ciudad, como ya les había dicho, muy cosmopolita, muy grande, muy culta, reunía residentes egipcios, griegos, en fin. Se trataba de concentrar en esa biblioteca todo lo que el mundo tuviera de libros, ya se los había dicho. Bueno, ¿cómo hacía este rey para eso? O sea, él daba la orden de que en el puerto del Mediterráneo todo barco que llegara y parara allí tenían que copiar los libros que hubieran en ese barco, ¿no? Y esa era la manera como siempre iba creciendo y su biblioteca tenía que ser muy grande cada vez más. Este rey pedía siempre las copias de todos los libros que estaban por allí. Podía ser de mitología, de poesía, de lo que hubiese en la época. Entonces, para reunirlos en su biblioteca de Alejandría. Cada rincón del imperio dice la historia que tenía que tener los libros que él sabía que escuchaba que había escritos por allí. No quería que ningún libro se le escapara. Estos intereses que movieron estos fueron los intereses, cuenta la historia, de que realmente por esto fue que hubo la primera traducción de la Biblia del hebreo al griego. Estaban muy lejos de que hubiera sido, como estaba hablándoles ahorita, de que fuera una razón cristiana, una razón de fe, una razón de obediencia a Dios, ¿no? Era un hombre inconverso y lo que le interesaba a él era su colección de todo lo que hubiera allí. Entonces, ahí es donde eh, se cumplieron los intereses de Dios a través de gente pagana, de gente que no tenía a Dios en su corazón, por lo que uno puede entender allí. Dice la palabra de Dios que todo el Antiguo Testamento para que Israel todo el Antiguo Testamento, o sea, ya estaban unas escrituras, ya estaba la palabra de Dios escrita desde la ley de Moisés, y Dios quería era que su pueblo de Israel fuera luz a las naciones, que el pueblo de Israel era el que debía haber traspasado eso, haber compartido esa palabra, ¿no? Haber sido luz, como les digo, y que era el mismo que se tenía que encargar, debió haberse encargado de traducir a otros idiomas y poder dar el mensaje de salvación, pero pues, no pasó así. ¿Por qué? Porque en la historia dice que Israel mismo se había enfrascado en sus propias tradiciones.
Una de esas era que consideraba a los gentiles como personas no gratas, personas despreciables, personas que según ellos para los ojos de Dios ni siquiera les tendría compasión. No se preocupaban demasiado en hacer proselitismo, sabemos de convencer a las personas de que se convirtieran, de que buscaran de Dios, ¿no? Y cuando lo hacían, pues lo hacían mal, porque ellos estaban enfrascados en una tradición, ¿sí? Entonces, en algo superficial. Entonces, las personas que ellos supuestamente convencían, le comentaban y le compartían, pues eran personas que iban a empezar a hacer lo mismo que hacían ellos. Entonces, no estaban bien, ¿no? Dice la palabra de que Jesús llegó a renegar de esto, porque una vez dice la palabra que dijo Jesús: ustedes recorren el cielo y la tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacen doblemente hijos del infierno, si alguien se convierte, por lo que les acabo de explicar, ¿no? Porque pues ellos vivían en esa tradición y pues así convencieran a las personas, pues estaban ministrando mal, porque estaban pues muy apartados de lo que verdaderamente era el plan de Dios y el llamado de Dios. Llegaban a ser participantes de una religión que podía ofrecer esa religión, una religión tradicional, que vivían de apariencias, no iban a vivir realmente en la fe que Dios les había dado a su pueblo a través de las escrituras, no lo estaban viviendo, según dice la historia. Israel tenía que ser luz para las naciones, lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Tenían que dar a conocer la palabra, no lo estaban haciendo. Dios tuvo que usar a un gobernante pagano para que fuera posible y este gobernante obligara a los judíos, al pueblo de Israel, a traducir. Habían unos judíos muy sabios, entonces el sumo sacerdote o el sacerdote con más autoridad en Jerusalén, pues este rey le da la orden de que busque a las personas más preparadas que conozcan el idioma, el griego, para que le traduzcan el Antiguo Testamento. Entonces ahí es donde surge la Biblia de los 70 o los Septuaginta, porque sabemos que Israel estaba dividida en 12 tribus. Entonces, ¿qué hace este rey? Ordenan de que traigan a estas personas muy sabias de a grupos de a 6 por tribu. Entonces, si eran 12 tribus, 6 personas por tribu, pero a ellos como que los hacen estar en cuartos separados, solos, ninguno sabía lo que el otro estaba escribiendo, y cuando terminan todos estos hombres de escribir, de traducir del hebreo al griego las escrituras del Antiguo Testamento, entonces ellos comparan lo que el uno y el otro había escrito, y, y se dan cuenta de que todo estaba igual, o sea, no había una versión diferente del uno al otro, todos habían escrito todo igual. Entonces, de ahí es que surge la Biblia de los 70, porque eran pues los 6 por 12, entonces da los 72, y de ahí es que sale también en la historia que se dice la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Yo puedo decirles que no tenía ni idea de qué se trataba la Septuaginta, pero bueno, bendito sea Dios, ahí vamos aprendiendo, y espero pues que todos los que están escuchando esto sea de una forma muy, por decirlo coloquial, que podamos entender de dónde sale la primera traducción del hebreo. Ok, para que tradujeran del hebreo al griego. Y si el pueblo de Dios no habla, Dios va a usar las piedras. Qué interesante.
Si el pueblo de Dios no habla, Dios va a utilizar las piedras y va a utilizar a los paganos, a los gentiles, o sea, a los inconversos, lo que les estaba diciendo hace ratico, ¿no? Que a otros que no conocen a Dios. Como sea, Dios se las ingenia en su poder, en su soberanía, para hacerle llegar su palabra a todos los idiomas y a todos los rincones de la tierra. Aquí hay una importante reflexión. Dios usa a un gobernante pagano para obligar a los judíos a traducir la Biblia, a traducir el Antiguo Testamento en una lengua común. Vemos como un rey ordena a 72 sabios judíos a que traduzcan el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y entonces, ¿cuál es la importancia de la Biblia? Septuaginta para nosotros hoy. La importancia, creería yo, que es como de ahí también surge la escritura del Nuevo Testamento, porque dice la historia de que Pablo también empieza a escribir las cartas del Nuevo Testamento. Sabemos de que en la historia dice que Pablo es pues prácticamente el que, no todo el personaje, pero sí el que escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento, y él lo escribió en griego. Pero también dice la historia de que él no era porque no conociera el griego, porque igual pues Pablo era una persona de mucha ciencia, muy estudiada, muy culta, y conocía el hebreo, pero lo escribe en griego. Entonces, y las, los cuatro evangelios, y ahí viene como que en lo que leía, viene como que esa comparación, no sé, de cómo el Nuevo Testamento sale del griego y no del hebreo como el Antiguo Testamento, ¿no? Por esa consecuencia también que ya venía, ¿no? Dice que Pablo, Pedro, la mayoría de las referencias del Antiguo Testamento no son la versión hebrea, sino la versión griega. Y no porque Pablo, como les estaba diciendo, no conociera del hebreo, porque era una persona que sí tenía el conocimiento y la educación para haberlo hecho, pero lo hizo en el griego, ¿no? Y era un hombre muy preparado, un hombre que fácilmente lo hubiera podido hacer. Entonces, de ahí sale la versión Septuaginta. Eh, Me parece una historia interesante, es como que cuando uno empieza a escudriñar, a caminar en este nuevo camino y empieza uno a conocer muchas cosas. Es un camino muy largo, muy extenso por aprender, porque la historia de la palabra de Dios, la historia de cómo ha trascendido la palabra de Dios en todos los tiempos, en todos los siglos, es extensa. Yo creo que un teólogo se la pasaría toda la vida estudiando, creo yo, pero, pero qué interesante saber cuál fue la primera traducción. Yo espero que este pequeño, porque esto es muy extenso, con todo el respeto a los grandes estudiosos, a los grandes investigadores, a los maestros de la teología, pues uno apenas está empezando, pero sí sirva de algo para las personas que apenas estamos empezando y que definitivamente no tenemos ni idea de dónde salió esa traducción, de qué es la Septuaginta, o los libros de la Biblia de los 70, cómo es que pasa todo esto. Entonces, cómo Dios utiliza a, al pueblo, al pueblo incrédulo, al pueblo que anda por ahí embolatado, que anda en su pecado, que vive de una forma muy inconversa. Dios utiliza al que quiera. Simplemente que Dios decida qué es lo que quiere que su pueblo haga y hace mover hasta las piedras, como dice el relato. Entonces, qué interesante. Yo le doy las gracias y espero que de verdad este pequeñísimo
eh, granito de arena para que otros podamos conocer de una forma muy coloquial cómo empezó la historia, pues podamos empezar a despertar nuestro interés para aprender, de aprender de lo que es la historia del Antiguo Testamento y que nos interesemos en investigar y en buscar más a fondo. Esto es solamente un abrebocas. Muchas gracias y espero que les guste.